Imagínate por un momento que puedes volver en el tiempo. Es el año 1885. Estás parado en las laderas de Antioquia, rodeado de montañas cubiertas de niebla. El aire huele a tierra húmeda, a flores silvestres y a algo más. Algo que va a cambiar para siempre la historia de este país. ¿Qué es ese olor? Es café. Un pequeño grano que, en pocos años, iba a levantar fortunas colosales, construir ciudades, conectar regiones que antes vivían aisladas entre sí y crear algunas de las familias más poderosas que Colombia ha conocido jamás. Pero antes de hablar de esas familias, necesitamos entender el escenario en el que todo esto ocurrió, porque sin contexto, una historia no tiene alma. Colombia antes del café era, en muchos sentidos, un país fragmentado. A mediados del siglo XIX, la nación era una suma de regiones casi desconectadas. Bogotá quedaba lejos de Medellín. Medellín quedaba lejos de Manizales. Y todas quedaban lejos del mundo. No había ferrocarriles consolidados. Los caminos eran rudimentarios, muchos de ellos apenas senderos de herradura por los que mulas cargaban productos durante días enteros. El comercio era local, la economía era débil, y los ingresos del Estado dependían de exportaciones inestables como el tabaco, el añil y la quina. La economía colombiana era tan frágil que la Guerra de los 1000 días, ese conflicto civil devastador que se extendió entre 1899 y 1902, arrasó buena parte del país justo cuando el café comenzaba a dar sus primeras señales de grandeza. Pero incluso después de esa guerra, incluso con el país en ruinas y con la separación de Panamá en 1903 como herida fresca, el café siguió creciendo. Y con él creció una nueva clase de poder. Los primeros cultivos cafeteros de escala en Colombia comenzaron en regiones como Santander, Cundinamarca y Tolima, desde mediados del siglo XIX. Ese primer desarrollo fue impulsado desde las grandes haciendas, propiedades extensas que concentraban la tierra en manos de una élite con poder económico y político. En esas haciendas, el propietario organizaba la producción a través de arrendatarios y cuadrillas de cientos de trabajadores que vivían y laboraban dentro de los mismos predios. No era solo una forma de cultivar, era un sistema social entero, construido alrededor del grano. ¿Puedes imaginarlo? Haciendas enormes, extendidas por las laderas de la cordillera, con cientos de hombres y mujeres cosechando grano a grano, mientras los propietarios empezaban a acumular riquezas que sus abuelos jamás habían soñado, y entonces llegó la gran expansión. Entre 1880 y 1898, la producción cafetera colombiana se quintuplicó, pasó de aproximadamente 100.000 sacos anuales a cerca de 500.000. Ese salto fue impulsado por los altos precios internacionales del café vigentes en esa época, lo que motivó que grandes haciendas del norte de Santander y Cundinamarca se integraran a la producción nacional con nuevas siembras y mayor inversión. Era el inicio de algo histórico. No era solo agricultura, era la construcción de un nuevo orden social y económico. Pero aquí viene algo fascinante, algo que distingue la historia cafetera colombiana de la de otros países. Aunque el café nació en la hacienda, con el tiempo se democratizó. A partir de la primera década del siglo XX, miles de pequeños y medianos agricultores comenzaron a cultivar el grano porque no requería grandes capitales. La mano de obra familiar era suficiente para manejarlo, y las técnicas de cultivo habían sido difundidas en manuales y publicaciones del mismo periodo. Cualquiera que tuviera una ladera y disposición para trabajar, podía sembrar café. Entonces tienes dos mundos que conviven. Por un lado, las grandes haciendas de las familias más poderosas, con sus maquinarias, sus despulpadoras y sus redes de comercio internacional. Por el otro, miles de pequeños agricultores que encontraron en el café una forma de vida digna. Esa combinación es única. Ningún otro producto en la historia colombiana logró algo similar. Pero ¿quién controlaba el negocio de verdad?
el verdadero poder no solo estaba en quien sembraba el café. Estaba en quien lo comercializaba, quien lo exportaba, quien financiaba las haciendas y quien tenía conexiones con los mercados de Nueva York, Londres y París. Ese poder estaba en manos de unas pocas familias, familias que habían construido sus fortunas durante generaciones, combinando tierras, comercio, política y finanzas. Familias como los Ospina y los Vázquez habían sido entusiastas impulsores de la caficultura antioqueña desde finales del siglo XIX. Estuvieron vinculados no solo a los cultivos, sino también al financiamiento de la infraestructura necesaria para mover ese café desde las montañas hasta los puertos de exportación. No estamos hablando de simples agricultores enriquecidos. Estamos hablando de una élite que pensaba en grande, que veía el café no solo como un cultivo, sino como una palanca para transformar el país entero y, de paso, acumular fortunas que les darían poder sobre la política, la economía y la sociedad colombiana durante décadas. Y el momento cumbre de esa transformación llegaría en la década de 1920. Para el año 1924, el café representaba cerca del 80% de todas las exportaciones de Colombia. 80%, piénsalo. De cada 100 pesos que Colombia exportaba al mundo, 80 provenían de un solo grano. Ese es el peso específico de la bonanza cafetera. Y junto a esa riqueza, algo extraordinario comenzó a construirse. Con los recursos de la bonanza y los 25 millones de dólares de la indemnización que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá, el presidente Pedro Nel Ospina, el mismo proveniente de una de las grandes familias cafeteras de Antioquia, impulsó un plan de obras públicas sin precedentes. Los ferrocarriles pasaron de 900 kilómetros de vías a 2.700 kilómetros. Hacia 1930, se construyó el Ferrocarril del Pacífico, se firmó el contrato para el muelle de Buenaventura, se creó el Banco de la República en 1923 y se fundó la primera compañía de aviación comercial de América Latina. Todo eso ocurrió en el pico de la bonanza cafetera. Todo eso fue posible, en gran medida, gracias al café. No es coincidencia que el hombre que impulsó esa infraestructura fuera precisamente un Ospina. Como veremos en este documental, las fronteras entre el poder cafetero, el poder económico y el poder político en la Colombia de esa época eran casi inexistentes. Las mismas familias dominaban los tres al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vivían estas familias? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder a lo largo de este documental, porque no basta con saber que acumularon fortunas. Lo que nos interesa es entender cómo era su vida cotidiana, cómo eran sus casas, qué comían, qué leían, cómo educaban a sus hijos, cómo se relacionaban con el poder y cómo convivían, a veces incómodamente, con la realidad de los miles de trabajadores que hacían posible esa riqueza. En los capítulos siguientes vamos a recorrer 5 historias. 5 familias que, desde Bogotá hasta las montañas de Antioquia, desde las haciendas más remotas hasta los salones de baile más elegantes de Medellín, vivieron los años dorados del café colombiano de una manera que aún hoy sigue dejando huellas en el país. La primera de ellas es quizás la más conocida, la que logró algo que pocas familias en la historia de cualquier país han conseguido: dominar al mismo tiempo las haciendas cafeteras, los bancos, la industria y la presidencia de la República. Estamos hablando, por supuesto, de los Ospina. Hay familias que hacen historia y hay familias que son la historia. En Colombia, pocas encajan tan bien en esa segunda categoría como los Ospina, porque si quieres entender cómo el café transformó a este país, no solo económica, sino políticamente, no tienes que buscar demasiado lejos. Solo tienes que seguir el rastro de un apellido que durante más de 100 años apareció una y otra vez en las haciendas más productivas, en los bancos más poderosos, en los periódicos más influyentes y en el Palacio de Nariño. Pero la historia de los Ospina no empieza en Colombia, empieza en el exilio
Y eso, paradójicamente, es lo que la hace aún más extraordinaria. El fundador, un político que aprendió a sembrar café en Guatemala. Para entender a los Ospina, hay que conocer primero a Mariano Ospina Rodríguez, nacido en 1805 en Huasca, Cundinamarca. Abogado, periodista, político de raza. Fue él quien, junto a José Eusebio Caro, fundó el Partido Conservador Colombiano en 1849. Y fue él quien llegó a la presidencia de la Confederación Granadina entre 1857 y 1861. Pero su presidencia terminó en catástrofe. Derrocado por el general Tomás Cipriano de Mosquera, Ospina fue hecho prisionero, condenado a muerte y encerrado en las bóvedas de Boca Chica, en Cartagena. Solo la intervención del general José Santos Gutiérrez salvó su vida, y la pena fue conmutada por la prisión. Sin embargo, Ospina logró escapar y huyó al único lugar que en ese momento le ofrecía refugio: Guatemala. Y fue allí, en el exilio centroamericano, donde un expresidente colombiano sin recursos y sin poder descubrió algo que cambiaría la historia de su familia para siempre: el café. En Guatemala, Ospina Rodríguez y su hermano Pastor se establecieron en la región de la Costa Cuca, una franja fértil del piedemonte del Pacífico guatemalteco. Allí fundaron la hacienda Las Mercedes, una finca cafetera de 21 caballerías de extensión que con el tiempo se convirtió en una de las más reconocidas de toda Centroamérica por su productividad y calidad de gestión. No era solo un agricultor improvisado, era un hombre que estudiaba, experimentaba y sistematizaba el conocimiento. Aprendió el cultivo con rigor casi científico. Cuando regresó a Colombia en 1871, Ospina Rodríguez traía consigo algo más valioso que dinero. Traía el conocimiento técnico del cultivo cafetero en su forma más moderna para la época. En 1880 publicó en la prensa nacional el primer manual de instrucciones para la caficultura colombiana, titulado Cultivo del Café. Nociones elementales al alcance de todos los labradores, un texto basado en su experiencia directa en Guatemala. Ese manual circuló por todo el país y fue uno de los instrumentos que ayudó a popularizar el cultivo del grano en Antioquia y otras regiones. El hombre que había sido presidente, prisionero y exiliado, terminó siendo también uno de los primeros grandes difusores del café colombiano. Y sus hijos y nietos convertirían esa semilla en una de las fortunas más formidables del país: las haciendas, donde la riqueza tenía nombre propio. Los Ospina no sembraron café por impulso ni por imitación. Lo hicieron con la misma mentalidad sistemática que Mariano Ospina Rodríguez había traído de Guatemala. Desde finales del siglo XIX, Pedro Nel Ospina, hijo del expresidente, comenzó a establecer y ampliar haciendas cafeteras en Antioquia con una visión empresarial que pocos tenían en su época. La hacienda La Carolina, ubicada en Yolombó, fue la más grande y significativa de esas propiedades. Iniciada por Pedro Nel Ospina en la primera década del siglo XX, La Carolina no era solo una finca, era una empresa agrícola integrada. Tenía siembras extensas de café, producción de cacao desde 1915, y una organización interna que combinaba tecnología disponible en la época con una vasta mano de obra de trabajadores rurales que vivían y laboraban dentro de los predios. Junto a los Ospina, los hermanos Eduardo, Pedro y Julián Vázquez Calle, familia políticamente aliada y económicamente entrelazada con los Ospina, también montaron haciendas importantes en la región de Fredonia, Antioquia. Fueron los hermanos Vázquez quienes introdujeron la primera trilladora mecanizada en la región, un salto tecnológico que permitía procesar mayores volúmenes de café en menos tiempo y con mayor eficiencia. Pedro Nel Ospina participó directamente junto a los Vázquez en la Hacienda San Pedro, una muestra de cómo estas familias operaban no como rivales sino como socios en un mismo proyecto de dominación económica regional. Ahora bien, ¿cómo era la vida dentro de esas haciendas? No nos conformemos con números y cifras.
Adentrémonos un momento en esa realidad cotidiana. La vida en la hacienda, un mundo aparte. Una hacienda cafetera de los Ospina en el pico de la bonanza no era simplemente un campo de cultivo, era un universo autosuficiente. La casa principal, generalmente construida en bajareque y tapia, pisada con influencias de la arquitectura republicana colombiana, se alzaba en el punto más visible de la propiedad. Desde allí el propietario o el administrador tenía vista sobre los cultivos, los beneficiaderos donde se procesaba el grano y las viviendas de los trabajadores. Las familias cafeteras antioqueñas de la élite, a diferencia de algunas élites bogotanas más afrancesadas en su gusto, tendían a combinar el lujo con la funcionalidad. Sus casas de hacienda tenían corredores amplios, patios interiores con jardines, habitaciones ventiladas y, en los casos de mayor prosperidad, muebles importados de Europa. Los pianos alemanes eran símbolo de distinción en las casas de las familias más acomodadas de Medellín y Bogotá. Los servicios de porcelana europea y los manteles de lino llegaban por los mismos barcos que exportaban sacos de café hacia los puertos del Atlántico. Pero la vida de lujo no era solo doméstica. Era también una declaración política y social. Cuando Pedro Nel Ospina se convirtió en presidente de Colombia entre 1922 y 1926, ya no era solo un hacendado cafetero. Era el símbolo de todo lo que la bonanza había construido, un país que en la cima de su riqueza cafetera podía darse el lujo de fundar su banco central, reformar sus finanzas y conectar sus regiones con 2.700 kilómetros de ferrocarriles. La dinastía completa, 3 generaciones de poder. Lo que hace verdaderamente singular a los Ospina en la historia colombiana no es solo la riqueza, es la continuidad. 3 generaciones, 3 figuras centrales, cada una dominante en su época. Mariano Ospina Rodríguez, el abuelo, fue presidente de la Confederación Granadina y fundador del Partido Conservador. Su exilio en Guatemala lo transformó en pionero cafetero y difusor del conocimiento agrícola. Pedro Nel Ospina Vázquez, su hijo, fue ingeniero, empresario, dueño de haciendas cafeteras y ganaderas en Antioquia. Fundador de industrias y finalmente presidente de la República entre 1922 y 1926, precisamente en el pico de la bonanza cafetera. Durante su gobierno se creó el Banco de la República, se multiplicó la red ferroviaria y Colombia recibió los $25 millones de indemnización por Panamá, dinero que el gobierno canalizó en infraestructura productiva. Y Mariano Ospina Pérez, nieto del fundador, quien fue gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros en los años 30 y luego presidente de Colombia entre 1946 y 1950, en uno de los periodos más convulsos de la historia nacional. Café, política, banca, una misma familia, 3 generaciones. Eso no es coincidencia, es un sistema. Hay una historia que los antioqueños conocen bien, aunque no siempre la cuenten completa. Es la historia de 2 hermanos que crecieron en el mismo hogar, que heredaron el mismo apellido y que terminaron construyendo 2 de las industrias textiles más grandes de toda Colombia. Uno era gordo, el otro era flaco. Y esa diferencia física, tan simple y tan anecdótica, terminó siendo parte del folclore empresarial de Medellín, porque la rama de los gordos fundó Fabricato y la rama de los flacos fundó Coltejer. 2 imperios, un mismo árbol genealógico. Y en la raíz de todo ese poder, como en casi todo lo que transformó a Colombia en ese periodo, estaba el café. Bienvenidos a la historia de los Echavarría. Las raíces. Un comerciante vasco en Medellín. La familia Echavarría tiene sus orígenes más remotos en el País Vasco, en la provincia de Vizcaya. Las primeras ramificaciones de ese tronco llegaron a América y se establecieron en la región antioqueña alrededor del siglo XVII. Pero la historia relevante para nosotros comienza 5 generaciones después, con un hombre llamado Rudecindo Echavarría Muñoz.
Rudecindo era un comerciante de Barbosa, un municipio al norte de Medellín, que había prosperado gracias a la explotación de minas de oro. Con su capital acumulado y con la claridad de quien sabe que el futuro está en las ciudades, Rudecindo tomó una decisión que cambiaría el destino de su familia para siempre. Se mudó a Medellín y en 1875 fundó la primera casa comercial Echavarría, denominada Rudecindo Echavarría e Hijos, ubicada en la calle Colombia, frente al Parque Berrío. Esa casa comercial vendía mercancías importadas de Europa y de Estados Unidos al por mayor. Era el centro neurálgico desde el que la familia comenzó a construir sus redes de contactos, a entender los mercados internacionales y a desarrollar el instinto comercial que sus hijos y nietos convertirían después en industria. Cuando Rudecindo murió, dejó a sus hijos ese andamiaje, los conocimientos, los contactos y las estructuras comerciales que servirían de plataforma para lo que vendría después. Alejandro Echavarría, el hombre que vio el futuro antes que todos. De todos los hijos de Rudecindo, fue Alejandro Echavarría Izaza quien llevó el apellido a su máximo nivel de influencia durante la bonanza cafetera. Nacido en Barbosa el 1 de julio de 1859, Alejandro cursó estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín, una formación técnica y práctica que moldó en él una mentalidad diferente a la de los empresarios de su época, más dados a especular que a construir. Heredó las casas comerciales de su hermano mayor, Rudecindo, y desde allí comenzó a diversificar con una visión que pocos en Colombia tenían en ese momento. ¿Qué hacía diferente a Alejandro Echavarría? Que no se conformaba con intermediar, quería producir. Su primer gran vínculo con el café no fue a través de las haciendas, sino desde otro ángulo, uno menos visible pero igualmente estratégico: la trilla. La trilla de café es la fase del procesamiento en que el grano seco se despoja de sus últimas capas para quedar listo para la exportación. Es una actividad industrial, no agrícola, y requiere infraestructura, maquinaria y capital. Alejandro Echavarría operó trilladoras de café en Medellín, colocándose en un punto clave de la cadena de valor cafetera, entre el productor y el exportador. Esa posición le daba poder de negociación, le daba información sobre precios y volúmenes, y le generaba un flujo de ingresos constante ligado directamente al auge del grano. Pero Alejandro Echavarría era un hombre que pensaba en escala. Y la trilla de café fue para él exactamente lo que el propio investigador colombiano, que estudió su trayectoria, describió como un vaticinio, una señal temprana de que este hombre estaba destinado a convertirse en industrial. Coltejer, cuando el café financió los textiles. En 1907, Alejandro Echavarría fundó junto a su familia y un grupo de socios la Compañía Colombiana de Tejidos, que el mundo conocería simplemente como Coltejer. La empresa fue fundada con un capital inicial de apenas 1,000 pesos oro y contaba con 4 telares y 12 trabajadores, una escala minúscula para lo que se convertiría. La inauguración oficial tuvo lugar en 1909 y fue un evento que dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en la Colombia de la bonanza. Desde Bogotá, el general Rafael Reyes, presidente de la República, accionó un interruptor que encendió la maquinaria de la fábrica en Medellín. Un presidente inaugurando una fábrica textil privada. Un gesto que ilustra la cercanía entre el Estado y las grandes familias empresariales del período. ¿De dónde venía el capital para hacer todo esto posible? En buena medida, del café. Los ingresos generados por las casas comerciales de los Echavarría, alimentados por el comercio del grano y por las trilladoras, fueron canalizados hacia la nueva industria textil. El café era la fuente de acumulación original. La industria fue el destino de esa acumulación. Esa transición del capital cafetero hacia el capital industrial es una de las características más significativas de la economía antioqueña de ese periodo, y los Echavarría la encarnan de manera ejemplar. Coltejer no tardó en crecer. La demanda interna de telas
era enorme en un país que hasta entonces dependía casi exclusivamente de importaciones europeas para vestir a su población. La fábrica fue ampliando su planta, incorporando más telares, más trabajadores y conectándose con proveedores de maquinaria en Europa y Estados Unidos. Medellín comenzó a transformarse. Ya no era solo el centro comercial del café antioqueño, sino el núcleo de una industria manufacturera en plena expansión. La Medellín que los Echavarría ayudaron a construir. Para entender la vida de los Echavarría durante la bonanza, hay que entender la ciudad en que vivían, porque ellos mismos fueron artífices de esa ciudad. Entre 1880 y 1910, Medellín pasó de tener alrededor de 40.000 habitantes a cerca de 60.000, y ese crecimiento estuvo acompañado de transformaciones físicas profundas. La instalación de energía eléctrica, los teléfonos, el acueducto, los tranvías, los teatros, la llegada del tren, los primeros automóviles. Todo eso ocurrió en ese período. Alejandro Echavarría estuvo directamente involucrado en algunas de esas transformaciones. En 1895, participó como uno de los fundadores de la Compañía de Instalaciones Eléctricas, la empresa que llevaría por primera vez el servicio de luz eléctrica a Medellín. Piénsalo, el mismo hombre que trilló café, que fundó una textilera y que construyó uno de los primeros hospitales modernos de la ciudad, también ayudó a encender las luces de Medellín. La Compañía de Instalaciones Eléctricas fue luego comprada por el municipio de Medellín en 1918, pero el impulso inicial había venido del capital privado de las grandes familias, y no se detuvo allí. En 1919, Alejandro Echavarría participó junto a un grupo de socios en la creación de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, una de las primeras empresas de aviación comercial del continente, que inició operaciones con 4 aviones F-40 de 4 sillas y un avión tipo Goliath de 2 motores. Otra vez, capital acumulado en el comercio cafetero, financiando una nueva frontera tecnológica. Una familia discreta e industriosa. A diferencia de los Ospina, cuya vida pública era inseparable de la política nacional, los Echavarría construyeron su poder desde una posición más discreta. Alejandro se casó con Ana Josefa Misas y tuvo 10 hijos: Gabriel, Sofía, Luisa, Guillermo, Margarita, Alejandro, Germán, Diego, Rosa y Carlos José. Una familia grande, unida alrededor del trabajo y de los negocios, con una ética impregnada de los valores católicos que dominaban la élite antioqueña de la época. Esa ética se manifestó también en la filantropía. Alejandro Echavarría fue uno de los impulsores del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, convocando a autoridades eclesiásticas, sanitarias y a la propia élite empresarial para financiar una institución de salud que atendiera a la población de la ciudad. Una acción que refleja cómo las grandes familias de la bonanza entendían su lugar en la sociedad, no solo como productores de riqueza, sino como responsables de parte del orden social que esa riqueza hacía posible. Carlos José Echavarría, uno de sus hijos, estudió en la Academia Militar de Bordentown, Nueva Jersey, y se graduó en Economía y Finanzas en la Universidad de Columbia en 1924, en el pico de la bonanza. Era la segunda generación enviando a sus hijos a formarse en Estados Unidos, absorbiendo conocimiento técnico y financiero que luego traerían de vuelta para ampliar el imperio familiar. Alejandro Echavarría murió en Medellín el 16 de noviembre de 1928, apenas un año antes del gran colapso de los mercados internacionales. Fue declarado póstumamente empresario histórico del siglo XX por la Cámara de Comercio de Medellín, pero su verdadero legado no está en los títulos. Está en la ciudad que ayudó a construir y en la ruta que trazó del café a la industria, de la industria al mundo moderno. Hemos recorrido ya 2 de las grandes sagas de la bonanza, los Ospina, que fusionaron café, política y Estado en una sola dinastía, y los Echavarría, que convirtieron el grano en industria y transformaron una ciudad entera. Pero la Colombia cafetera no se explica solo con esos apellidos.
Hay otras familias que construyeron fortunas igualmente significativas y que dejaron marcas profundas en la historia del país. Y hay, también, un desenlace, una fractura, el momento en que esa era dorada comenzó a derrumbarse. En este último capítulo vamos a conocer a los Vázquez, los Restrepo y los Arango, y vamos a entender qué pasó cuando el mundo se vino abajo en 1929. Los Vázquez, los pioneros que nadie recuerda suficientemente. Si los Ospina le dieron al café un marco político e institucional, y los Echavarría le dieron un destino industrial, los hermanos Vázquez Calle le dieron algo quizás más fundamental: el primer impulso. Julián y Eduardo Vázquez Calle fueron, junto a Mariano Ospina Rodríguez, los más tempranos promotores del cultivo cafetero en Antioquia. Y lo hicieron con una mezcla de audacia agrícola y visión comercial, que para finales del siglo XIX resultaba poco común. Hacia 1881, los hermanos Vázquez decidieron experimentar con el cultivo de café en Fredonia, un municipio al suroeste de Antioquia, con semillas de café suave traídas de los suelos volcánicos de Centroamérica. Ese detalle no es menor. Estaban importando conocimiento genético del grano, buscando variedades de mayor calidad, con una mentalidad que anticipaba décadas de investigación cafetera. En Fredonia montaron no una hacienda, sino varias. Además de la hacienda San Pedro que operaron junto a Pedro Nel Ospina, también desarrollaron La Loma, Agualinda, San José y Cerro Tusa. Una red de propiedades diversificadas, cada una con sus propios cultivos, sus propias lógicas productivas y su propio sistema de mano de obra. Pero la contribución más importante de los Vázquez al desarrollo cafetero antioqueño no fue la extensión de sus tierras, fue la tecnología. Fueron ellos quienes introdujeron en Antioquia la primera trilladora mecanizada para el procesamiento del café. Esa máquina, que permitía separar el grano de sus capas externas a una escala imposible de alcanzar manualmente, representó un salto productivo decisivo. Significaba que un mayor volumen de café podía procesarse con mayor rapidez y uniformidad, lo que hacía el producto más competitivo en los mercados internacionales. En un periodo en que cada ventaja tecnológica contaba, los Vázquez vieron hacia adelante. El archivo documental de la familia Vázquez Jaramillo, conservado hoy en la Universidad EAFIT, da testimonio de esa complejidad. Incluye correspondencia de Pedro Vázquez Calle, libros de contabilidad de las fincas, registros de administración y documentos de producción y exportación. Es decir, había un sistema de gestión empresarial aplicado a la agricultura, con control de costos, seguimiento de inventarios y planificación de largo plazo. No era un hacendado que vivía del trabajo ajeno sin involucrarse, era un empresario que gestionaba su hacienda como una empresa. La fortuna de los Vázquez se extendió también al comercio internacional, la minería y el crédito. Eduardo Vázquez Calle llegó a ser socio de 39 minas de oro distribuidas en cerca de 20 municipios diferentes, y junto a sus socios participó en la creación de la Compañía Antioqueña de Tejidos en 1903, otro puente entre el capital cafetero y la industria emergente. Era la misma lógica que encontramos en los Echavarría, el café como fuente de acumulación, la industria como destino. Los Restrepo, el apellido que construyó más que haciendas. El apellido Restrepo es, quizás, el más extendido en la historia empresarial, política e intelectual de Antioquia y del eje cafetero. Sus raíces colombianas se remontan al siglo XVII, con origen asturiano, y con el tiempo se ramificaron por toda la región hasta convertirse en uno de los linajes más presentes en las actas de fundación de ciudades y en los registros de las primeras industrias del país. Durante la bonanza cafetera, la rama más relevante en términos económicos fue la de los Restrepo Callejas, liderada por Fernando Restrepo, quien fue pionero en el montaje de industrias textiles en Antioquia. Sus hijos Camilo y Carlos Restrepo estudiaron en la Columbia Grammar School de Nueva York
y Camilo obtuvo luego el grado de ingeniero civil y de minas en la Universidad de Columbia en 1887 y 1888. Esa formación en los Estados Unidos era en sí misma un símbolo. Las familias de la élite cafetera colombiana no solo exportaban café, también importaban conocimiento técnico desde los centros industriales del mundo. Camilo y Carlos Restrepo figuraron como fundadores de la Compañía Antioqueña de Tejidos en 1902, otra industria textil nacida del capital cafetero antioqueño. Y Carlos Eugenio Restrepo, uno de los miembros más conocidos del clan, construyó una trayectoria que combinó con precisión los tres vectores del poder regional: el comercio, el periodismo y la política. Carlos Restrepo fue empresario activo durante los años de la bonanza. Representó casas comerciales nacionales e internacionales, entre ellas la Casa Alemana de Adolfo Hell, una de las principales exportadoras de café de Antioquia, y la Casa J.C. Louis Babin Frises, que comerciaba licores, papelería y libros con Europa. Su manejo del idioma francés le facilitaba las operaciones comerciales directas con el viejo continente. Fundó la librería Restrepo, participó en la creación de la primera industria textil antioqueña y fue miembro fundador de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín en 1901, institución que desde entonces impulsó el ordenamiento urbano, los parques y la infraestructura de la ciudad. En 1910, Carlos Restrepo fue elegido presidente de Colombia, precisamente cuando la bonanza cafetera comenzaba su fase de mayor expansión. Su gobierno priorizó la educación pública primaria, la salud y la construcción de ferrocarriles, especialmente el de Antioquia y el de Nariño. La lógica era siempre la misma. Las riquezas generadas por el café debían convertirse en infraestructura que permitiera exportar más café. Un círculo virtuoso que duró mientras los precios internacionales lo sostuvieron. Los Arango, los señores silenciosos de las montañas. En la historia de la bonanza cafetera colombiana hay familias que dominaron desde los titulares y las presidencias, y hay familias que dominaron desde las montañas, en silencio, con haciendas vastas y trabajadores numerosos. Los Arango pertenecen a esa segunda categoría. El apellido Arango aparece reiteradamente en los registros históricos del café antioqueño ligado a grandes propiedades rurales. Las haciendas cafeteras de esa región, en su forma arquitectónica más característica, eran casonas de 1 o 2 pisos rodeadas de corredores y balcones, con una atalaya en lo alto del techo, desde la cual el patrón podía inspeccionar con un anteojo de larga vista la totalidad de la propiedad y controlar el proceso de recolección y beneficio del grano. Esas estructuras no eran decorativas, eran instrumentos de gestión del trabajo. En esas haciendas, la mano de obra se organizaba bajo diferentes sistemas. En Antioquia predominaba el sistema de aparceros tabloneros. Al aparcero se le asignaba una porción de la plantación, en la que debía cultivar su tablón de cafetos, recolectar el grano y entregarlo a la hacienda, asumiendo él mismo los costos del procesamiento y pagando al propietario con un porcentaje de la cosecha. Era un sistema que creaba dependencia económica del trabajador respecto al propietario, pero que al mismo tiempo le daba cierta autonomía productiva que otros sistemas, como el de peonaje de las haciendas del Tolima y Cundinamarca, no ofrecían. Familias como los Arango encarnan la figura del gran hacendado que vivía con un pie en Medellín y otro en el campo. Mantenían residencias urbanas donde participaban de la vida social y comercial de la ciudad, y haciendas donde el café era producido, procesado y luego enviado hacia las casas comerciales de Medellín o directamente a los puertos de exportación. 1929, cuando el mundo se detuvo y el café cayó. Hasta aquí hemos hablado de gloria, de fortunas y de progreso. Pero toda era tiene su fin, y el fin de la bonanza cafetera no llegó de forma gradual. Llegó de golpe, desde el otro lado del Atlántico,
en octubre de 1929. El crack de la Bolsa de Nueva York desató la Gran Depresión, la crisis económica más severa que el mundo industrializado había conocido hasta ese momento. Los países más ricos del mundo, principales consumidores de café colombiano, redujeron drásticamente su demanda. Los precios internacionales del café, que habían sostenido las fortunas de todas las familias que hemos conocido en este documental, colapsaron. Entre 1928 y 1932, los precios del café cayeron alrededor de un 60%. Una misma deuda valía 2 veces y media más en 1932 que en los años de bonanza. Para las haciendas endeudadas, ese desplome fue devastador. Las grandes familias cafeteras respondieron de maneras distintas. Algunas, como los Echavarría, pudieron resistir porque ya habían diversificado hacia la industria textil, que atendía un mercado interno menos expuesto a los vaivenes del precio internacional. Otras, ancladas exclusivamente en el café y en las haciendas, sufrieron la contracción de lleno. El café, que había representado el 67,7% de las exportaciones colombianas entre 1925 y 1929, comenzó a perder participación progresivamente. El país, que durante décadas había construido su modernización sobre un solo grano, tuvo que reinventarse, el legado que ninguna crisis pudo borrar, y sin embargo, hay algo que el tiempo no destruyó. Las familias que vivieron la bonanza cafetera dejaron en Colombia una huella que va mucho más allá de las haciendas y las fortunas personales. Los Ospina dejaron el Banco de la República, 2.700 kilómetros de ferrocarriles y una tradición de gestión del Estado que moldó el país durante generaciones. Los Echavarría dejaron Coltejer, Fabricato y el modelo del empresario antioqueño que convierte capital en industria. Los Restrepo dejaron instituciones cívicas, textileras y una cultura política que buscaba el equilibrio entre los partidos. Los Vázquez dejaron haciendas, trilladoras y el ejemplo de quienes apostaron por la tecnología antes de que fuera obligatorio. Y todas juntas, estas familias dejaron la Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927, que sería durante décadas la institución más poderosa del sector privado colombiano. La bonanza cafetera no fue solo riqueza. Fue el momento en que Colombia decidió cómo iba a entrar al mundo moderno. Las familias que la protagonizaron, con sus grandezas y sus contradicciones, con sus mansiones y sus haciendas, con sus ferrocarriles y sus fábricas, fueron los arquitectos involuntarios de un país que hoy, casi 100 años después, sigue llevando en su identidad la marca indeleble de ese pequeño grano verde.